¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Pues mira, yo estoy muy bien. He salido del gimnasio hace un rato, he comido algo y digo, bueno, voy a andar un poco. Que ahora que no hace mucho calor. Hombre, la ventaja de correr, o sea, la ventaja de salir a andar cuando hace calor es que al subirte a temperatura corporal, pues quieras o no, te es más fácil quitarte esos kilillos de más que te sobran. Pero tiene una serie de problemas el salir a andar con sol o a correr con sol, que es que necesitas hidratarte. Y bueno, y gran parte de ese peso que tú pierdes, pues lo recuperas cuando bebes. No todo, pero la gran mayoría sí. Bueno, la cuestión, que he hecho deporte, he salido a andar y luego a la noche volveré al gimnasio, que yo hago doble sesión de entreno, ahora que puedo permitírmelo, tengo tiempo. Y tanto por tiempo y tanto por economía puedo hacerlo. Pues bien, yo estaba viendo el otro día, creo que fue ayer o anteayer, un vídeo del man del sombrero, el fulano ese gallego que tiene un sombrero, y que hablaba acerca de que se está haciendo mayor y cómo veía el tema de los videojuegos desde la óptica de una persona que va a hacer 50 tacos. Pues bueno, pues yo pensaba que era más joven que yo, pero tiene más o menos la misma edad. El tipo este se conserva bien. Cuando uno tiene cuartos, vive mejor y se conserva más joven. Bueno, la cuestión que él dice que ya juega según qué juegos y no se emociona, que hay algunos que juega y luego se olvida y que ya no lo ve todo igual, que prefiere retro porque es más entretenido y salvo excepciones, que los videojuegos pues como que muchas veces cuando juega tiene la impresión de que está perdiendo el tiempo y que muy pocas veces no tiene esa sensación. Que claro, que con la edad pues uno tiene responsabilidades, es el proceso de hacerse mayor. Te haces mayor, tienes responsabilidades, afrontas la vida de una manera distinta y ves las cosas diferentes. Porque por muchos factores, entre ellos la madurez. Al final la madurez te da un prisma distinto, ¿no? Tú ves las cosas diferentes porque entiendes el mundo de otra manera y eres capaz de ver cosas que cuando eres más joven no. Pues bien, a ver, yo estoy de acuerdo en varias cosas que dijo él, pero sí que es verdad que los motivos y su conclusión yo le veo que no estuvo muy acertado o le faltaba profundizar más. No termino de detectar el porqué. A ver, lo que pasa ahora, tú juegas de pequeño y al final los videojuegos son la novedad, como aquel que dice, porque es algo nuevo en la época. Cuando salió, vamos a ponernos en el hipotético caso de una persona que nace en los años 70, finales, o mediados, o principios, y es la época de los microordenadores y toda pesca llegan. Es una persona con 12 años en 1978 con 8 o 9 años o así, ve los videojuegos y coño, los videojuegos realmente en aquella época era una novedad, era algo nuevo. La gente venía de jugar de juegos de tablero, juegos de mesa, los juegos de rol, famosos juegos de rol, pero los de verdad, como rollo pues Dungeons and Dragons, Rune Quest, Rolemaster Fantasía, Paranoia, el MERP, que era el Señor de los Anillos, la ambientación del Señor de los Anillos con las reglas básicas de el Rolemaster Fantasía hasta nivel 10. Entonces, bueno, la cuestión, la gente viene de lo analógico total. El entretenimiento digital o electrónico no. Habían maquinitas de estas, de como las Game Watch,
y otras que iban a pilas, algunas con pantallas verdes y está guapo, en verdad, todo eso. Había una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Me parece que se llamaba Invaders 2000 o Invaders 5000, que era un rollo Space Invaders a 3 filas. Bueno, la cuestión, los microordenadores, el Spectrum ZX y etc. Y claro, aquello era una novedad. Y tú flipabas en colores porque veías aquello y decías, hostia, lo más parecido al futuro. Salió la película de Tron, que está grabada con la técnica de rotoscopio. La película esta, ¿cómo se llama? Era una película que era un chaval que estaba jugando una máquina, no me acuerdo cómo se llama esta película, Starfighter, puede ser, que era básicamente como el Starblade de la Namco. Pues era un chaval que jugaba ese juego y de repente llega un marciano y lo viene a buscar y se lo lleva. Y se ve que en cada planeta que había vida inteligente habían dejado un agente de esta máquina y era como una prueba de acceso para que te... Joder, ¿cómo se dice? Bueno, para que te cogieran una peña y te alistaran en su ejército para combatir contra el mal en el espacio. Y claro, todas estas cosas eran nuevas. Los videojuegos eran relativamente nuevos, tenían muy pocos años de vida. Las primeras pruebas con los videojuegos fue con osciloscopio, que hicieron el Pong, con un osciloscopio, y poco a poco se iba evolucionando como podía. Al final, de cómo son los videojuegos antiguos, de cómo eran los videojuegos a cómo son, o como fueron, yo me atrevería a decir, porque al final para mí ahora los videojuegos ya no son. Lo que hay ahora para mí no son videojuegos. Es algo... Son como experiencias cinemáticas mal. A ver, voy a saltar ahora un momento al futuro para explicar esto, pero no al futuro reciente, a un futuro pasado. ¿Por qué digo experiencias cinemáticas mal? Está el juego de Another World y el que se decía que era la segunda parte, que no porque lo fuera literal, sino era como una segunda parte espiritual. De hecho, creo que era de otro estudio, no creo que fueran del mismo estudio. Que el Another World era un juego que era bastante cinemático, pero no tanto como el Flashback. O sea, estaba el Another World y el que decían la segunda parte de Another World, pero no es que se estuvieran refiriendo a que era literalmente la segunda parte del Another World, sino era por concepto, se podría decir que era la segunda parte, no de una historia lineal, ¿no? Y por concepto y por cómo estaba hecho el juego, era un juego que tenía unos gráficos... No sé cómo se llama esta técnica, pero unos gráficos como... No eran voxels, eran como medio 3D. No me sé cómo se llama esta técnica, lo siento mucho, chavales. No puedo ser tan específico en este vídeo. Si hubiera hecho un poquillo los deberes y hubiera consultado, pues lo podría decir. Pero bueno, quien me sigue, los que me seguís, que ya tengo 10 suscriptores, muchas gracias por confiar en mí, porque os guste mi contenido, la verdad. Pues bueno, ya sabéis los que me seguís que a mí no me gusta ni prepararme las cosas ni tal. Yo digo las cosas de memoria y si me equivoco, me he equivocado, y si no me equivoco, perfecto. Bueno, la cuestión es como una especie, era como en 3D, pero no es que fuera en 3D, sino pues, como está hecho los juegos, parecían como la parte pintada de los polígonos, por decirlo de alguna manera. Bueno, la cuestión que tampoco era un juego poligonal. Estos juegos eran cinemáticos, eran bastante, no más cinemáticos, eran cinematográficos, porque tenían unas secuencias y toda la pesca, pero estaban súper equilibrados. Tenía lo justo de parte de cinemática para conseguir ser súper atmosféricos. O sea, tú realmente estabas metido ahí. Y eran impresionantes estos juegos. Fueron un avance, la verdad. Podría haber sido un punto de inflexión en el cual la industria del videojuego hubiera tirado por ahí, por ese tipo de
de estética, ¿no? Por esa estética, ¿no? Por esa técnica de poner en pantalla a los gráficos. Estaba antes de esto, estaba el Vectrex, que era por vectores, consolas que eran por vectores, los gráficos, y eran 3D, pero a base de vectores, o sea, eran líneas con ángulos. Un vector de un triángulo es el punto en el que se unen dos líneas que forman un ángulo. Pues eso, de ahí viene la palabra vector. Un vector es eso, y los gráficos vectoriales es eso, son los vectores son el ángulo de los triángulos. O de un trapecio, por ejemplo. En una figura geométrica, la parte que juntan dos líneas a un punto y ya forman un ángulo es el vector. Vale, cuestión, que me lío más que una persiana. El tema es estos juegos eran impresionantes y tenían lo justo de cinemáticas para que la experiencia fuera súper placentera. Ni abusaba de las cinemáticas ni las descuidaba en la justa medida. En cambio, los juegos de ahora son una cinemática con un poco de juego, a mi parecer, ¿eh? Alguien dirá que estoy equivocado, que son súper disfrutables, que tiene un montón de horas de juego, lo que queráis, pero no. Pues bueno, los videojuegos de antes eran de esta manera, era una novedad y flipabas mogollón. Y luego llegaron, después de los microordenadores, ya las consolas de 8 bits. Bueno, también estaba el MSX y demás, que iba con cartuchos. El Hitbit era uno de los modelos. Bueno, MSX, MSX2, las consolas de 8 bits, algunos ordenadores que tenían conversiones Pixel Perfect de placas arcade como el X68000 de la Sharp, y luego estaba el FM Towns, que era otro ordenador que tenía juegos que eran pues básicamente el arcade, no sé si iba con disquete. Luego sacaron el Marty, que era un consolizado, o sea, simplemente dejaba toda parte de lo que es el ordenador para convertirse en una consola. La FM Towns Marty, el Sharp X68000, el Sharp X68030 o 68020 creo, que el procesador tenía un poco más de velocidad, de ciclo reloj, no sé si tenía 5 o 15 MHz más, pero bueno, me lo estoy diciendo de memoria. Bueno, la cuestión que tú eres pequeño y eres contemporáneo al nacimiento de los videojuegos, lo vives en ese momento y flipas en colores. ¿Qué pasa? Que los videojuegos arrastraban una serie de limitaciones en los cuales los programadores no podían hacer el 100% de lo que querían por un tema de la tecnología que era bastante limitada. Estaba en pañales todo aquello. Entonces, claro, si un programador quería hacer una movida en la cual implicara que para poder hacerlo necesitaba un sistema ultra mega potente, pues no iba a poder. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenían que tirar de imaginación, creatividad, y todo esto lo aplicaban. Entonces intentaban con los mínimos recursos conseguir el máximo efecto, ¿no? Intentar que los juegos fueran divertidos y que tuvieran la suficiente complejidad artística dentro de la simplicidad que otorgaba la tecnología de los 8 bits y los posteriores 16 bits. Entonces, claro, era muy complicado. ¿Qué pasa? Que intentaban conseguir que elementos y personajes tuvieran carisma, que tú te sintieras en cierto modo, tuvieras algún tipo de vínculo empático con estas formas sintéticas que son los gráficos, personajes, etc. Y la historia estaba muy elaborada porque al final tenías que tirar, pues eso, de creatividad y tenías que rebanarte los sesos para conseguir que lo que tú estuvieras viendo ahí, dentro de las limitaciones que tenía el sistema, fuera lo más memorable posible, que te quedara en la memoria grabado.
Entonces los personajes estaban hechos con cariño, los juegos estaban hechos con cariño y demás. ¿Qué pasa? Conforme la tecnología ha ido avanzando, esto es como todo, cuando tú estás en una zona de confort, de ahí no sales, ¿no? Y si te facilitan las cosas, al final no te esfuerzas por ti mismo. ¿Qué ha pasado con los videojuegos? Ha llegado un punto de inflexión en el cual los programadores se han dormido en los laureles y lo que han hecho es pues pasar un poco de todo, tener un montón de herramientas que les facilitaban las cosas y igual no han dedicado el tiempo suficiente para crear personajes con carisma o una historia suficientemente interesante o atmosférica como para que te enganchara, para que tú te sintieras que estabas ahí viviéndolo y tú te sintieras identificado, o sea, tuvieras algún vínculo empático con lo que fuera. ¿Qué pasa? Pues que cuando no hay ingenio ni hay creatividad o uno no quiere trabajar, tira de las cinemáticas. Las cinemáticas son súper impresionantes, la verdad. Es como las demos técnicas estas de los sistemas. Mega Drive tiene un par de demos técnicas, inclusive haciendo cálculos geométricos, y Super Nintendo también. Entonces tú coges y haces una cinemática y se ve todo de puta madre, pero con esta cinemática lo que estás haciendo es descuidar lo que es realmente importante, porque si tú metes en total en un juego que tiene, me lo voy a inventar, 70 horas, 1/3 o 2/3 son cinemáticas, pues ¿qué te queda de juego, en verdad? Pues no te queda mucha cosa, te queda más bien poco. Entonces, ¿qué pasa? Tú abusas de las cinemáticas porque no te quieres esforzar en el resto de aspectos que componen el videojuego. ¿Qué pasa? Que es lo que decía el tipo este del vídeo que he dicho antes, que claro, si tú tienes 40 y pico tacos, llegas a tu casa cansado, tienes a tus hijos en casa, a tu familia que tienes que atender, o a lo mejor no tienes familia, pero tienes tus cosas que hacer, y vas a ponerte un juego y necesitas el juego que se instale, que se descargue en X actualización, siendo el juego nuevo, que me parece de traca esto. Luego, tutorial, etc, y necesitas 3 horas y media para jugar, pues vaya puta mierda, la verdad. Y luego juegas un poquillo y luego aparcas el juego y luego se te ha olvidado toda la movida y tienes que otra vez a ver cómo coño lo haces, pues al final ¿qué pasa? Que te desencantas, y entonces no vives la experiencia de la misma manera. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa lo siguiente, no es que nos hagamos nosotros mayores, porque al final realmente nunca terminamos de hacernos mayores, siempre vamos a tener la sensación de que tenemos 15, 16, 17 años. Nosotros desde dentro, nuestra conciencia pues dice, coño, es como si no pasara el tiempo, es como si siempre tuvieras la edad de entre infancia y adolescencia. ¿Qué pasa con esto? Pues que no es que te hagas mayor, es que simplemente los juegos están hechos de una manera que ya no son videojuegos, son cinemáticas y experiencias cinematográficas, pero mal. A mí me parece bien vivir una experiencia cinematográfica o ver unas cinemáticas, y me parece bien en el contexto de que yo quiera ver eso. Pero si yo quiero jugar a un videojuego, yo no quiero estar 3 horas viendo vídeos de las 4 que voy a jugar. Tal cual, a mí me toca los huevos. Ni quiero que juegos con los controles tan complicados que sea una movida, que tenga que... O sea, es más fácil sacarse un máster de ingeniería aeroespacial que aprenderse los controles de un juego. Yo quiero juego, dispara, salta, pega puñetazos, patadas, algún combo y poco más. Quiero jugar y divertirme. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que esto solo eran los juegos de antes. Los juegos de antes era pinchar el cartucho en la consola,
ponerte a jugar y aire, incluso cuando llegan los 32 bits, incluso con los 64 y los 128. Un juego de Sega Saturn, el Panzer Dragon. Ponías el Panzer Dragon, jugabas, aire. Un juego de Nintendo 64, el Mario 64. Hacías el tutorial ese de los movimientos fuera del castillo, entrabas, jugabas. Súper rápido. Y luego te acordaba de todo porque eran cosas básicas. 128 bits. El Daytona USA, bueno, que salió una versión para la Saturn, pero que bueno. Te ponías el Daytona USA el 2005, me parece que se llama, o 2004, o 2002. O te ponías el Crazy Taxi, o te ponías el Soul Calibur, me parece que estaba también, que este estaba para GameCube también. Que yo lo tuve en GameCube. Te ponías cualquier juego y te ponías a jugar y ya. Y te olvidabas. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los sistemas más avanzados que permiten todas estas movidas súper tochas tecnológicas, pues joder, pues los programadores y los desarrolladores se han dormido en los laureles y se amparan en estos recursos chungos y descuidan lo importante, que es la creatividad y la capacidad de poder entretener y divertir que tiene un juego. Y deja de ser una experiencia mágica y memorable para convertirse, te convierte en un puto espectador de una cosa sintética que estás viendo ahí y que estamos sujetos a tantos, expuestos a tantos estímulos que se nos va a olvidar en 4 días. Estamos expuestos a miles de estímulos, los cuales son todos básicamente, o son en esencia son todos iguales. Y al final yo veo una cinemática de un juego como el God of War o vete tú a saber qué otros juegos, pues me parece una mierda, me voy a olvidar los 4 días. Porque en el cine hacen lo mismo ahora. Los mismos efectos de sonido, los mismos... Parece que las películas de Hollywood estén hechas todos con un mismo motor, ¿no? Igual que los juegos están hechos con el Unreal y con otros motores, unos de antes y otros de... Bueno, el Unreal, el 5 punto algo o el 6, parece que es la última versión. Está hecho todo igual. Y estás viendo una película y es todo CGI y ves una pelea y no te transmite nada. Tú antes veías una película, yo que sé, una película de acción. El único, esta del Jet Li, que se tenía que matar en diferentes universos paralelos para convertirse en el tío más fuerte del mundo. Y otras películas, y joder, coño, la acción es creíble y transmite, impresiona. Pero si yo estoy viendo una película en que la acción es tan increíble y no tiene ningún tipo de credibilidad y está muy bien hecha y demás, pero no es creíble. Veo gente moviéndose, pero no parece ni una pelea ni parece nada. Pues con los videojuegos pasa igual. Yo pienso que o cambia un poco las cosas o al final lo que es la industria del videojuego se va a ir a tomar por culo. Porque la gente ya no quiere esto. La gente prefiere, antes que tecnología, diversión. El tema está en que antiguamente no había... La tecnología estaba en pañales y buscábamos lo más impresionante, ¿no? Para mí la parte más, ¿cómo se dice la palabra? No sé si dice cenit. No, cenit creo que no es. Bueno, el punto más alto en cuanto a tecnología en los videojuegos ha sido la placa Model 3. Eso ha sido lo más top. Juegos como el Scud Race y otros juegos de ese sistema, que la tecnología era súper avanzada, que estaba... Bueno, esa placa tenía componentes de Lockheed Martin, que es una empresa de tecnología militar. Fabricaba movidas para los cazas de combate, para el F-16 me parece, y simuladores de vuelo de diferentes cazas de combate y tanques y demás, simuladores de combate. Y la placa Model 3 para mí ha sido el top en tecnología en el videojuego
y a la vez diversión. A partir de ahí ha venido el declive. Entonces, la gente ya no quiere esto, la gente quiere divertirse. Entonces, ahora estamos en un punto en el que el tema del pixel art está ahí on top y está también que va a salir ahora ya, queda poco para que salga a la venta la Neo Geo Ice Plus y hay esperanza con estos sistemas. Yo pienso que o pega o da un giro de 180 grados la industria. Hostia, pero no son 360 grados los giros. Y dice, no, porque si das un giro de 360 grados vuelves al mismo punto en el que estabas. Entonces, si da un giro de 180 grados la industria y tira por hacer juegos, pues así, en 2D con píxeles o medio 3D, pero primando la diversión a la tecnología, pues estamos listos. Y ya de paso, si podemos tener formato físico real, como lo trae Berkade o va a traerlo la Neo Geo Plus, pues mejor que mejor. Así que yo pienso una cosa, que el mercado va a hacer, tiene que dar una vuelta y que puede ser que la tendencia ahora sea que haya una especie de bifurcación, que el mercado tome dos rumbos. El rumbo de la locura tecnológica, en el cual las consolas desaparecerán y todo será un ordenador, y luego el otro rumbo será el tema este de desarrolladoras indie y reimplementaciones, ya sea por ASIC o por FPGA, de sistemas más antiguos, sacando nuevos desarrollos y haciendo las desarrolladoras nuevas publicaciones. Entonces, así está la cosa. No es que nos hagamos viejos, es que los videojuegos ya no emocionan, ni ilusionan y no tienen ningún tipo de valor añadido como para que podamos nosotros contemplar el dedicar nuestro tiempo a jugar. Y nada, chavales, hasta aquí este vídeo.